Entonces, continuando con el ciclo de Krebs, normalmente se reponen los intermediarios por reacciones anapleróticas. Ya les expliqué que las reacciones anapleróticas son aquellas en las cuales transformamos sustancias para obtener intermediarios del ciclo de Krebs. Acá tenemos ejemplos de reacciones anapleróticas que nos mantienen, ¿verdad?, energizados. Tenemos la transformación de piruvato a oxalacetato gracias a la piruvato carboxilasa. También tenemos esta reacción ocurre exclusivamente en el hígado y en el riñón. También, como habíamos mencionado, la PEP, que también puede producir oxalacetato. Eso ocurre únicamente en el corazón y en el músculo esquelético. También esto puede ocurrir en algunas plantas, pero no nos interesa eso. Y la piruvato, que se transforma en malato, que puede ocurrir en varias células eucariotas y procariotas. Entonces, como te decía Antonio, cuando funciona mal el ciclo de Krebs, forma enfermedades que son raras y que afectan mucho al tejido nervioso. También pueden predisponer a desarrollo de tumores. Por ejemplo, cuando tenemos deficiencia de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, el paciente puede sufrir de encefalopatía severa, hipotonía, comportamientos psicóticos y síntomas piramidales, que son síntomas asociados a deficiencia en la motricidad. También está la deficiencia de succinato deshidrogenasa, que predispone a los pacientes a paraganglioma y a feocromocitomas, que son neoplasias de tejido también prácticamente de origen neural. La fumarasa, que es la enzima que produce federal fumarato, puede llevar a la aparición de leiomioma o una leiomiomatosis o al carcinoma de células renales papilares. Y por último, la succinil-CoA sintetasa, al estar deficiente, puede llevar a una encefalomiopatía y a una deflexión del ADN mitocondrial, ¿verdad? Bloqueando, ¿verdad?, lo que es o restringiendo la síntesis de las enzimas del ciclo de Krebs. Pero son enfermedades muy, muy raras. Y pues si hubiera una deficiencia severa, sería prácticamente incompatible con la vida. Bueno, ya para finalizar el ciclo de Krebs, las conclusiones globales es que ocurre en la matriz mitocondrial, no solo en la mitocondria, tenemos que ser específicos, ocurre en la matriz mitocondrial, es la vía central del metabolismo anaerobio, ayuda a oxidar de manera definitiva los carbohidratos, ácidos grasos y aminoácidos, y la acción acoplada entre el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, que también se conoce como cadena de transporte de electrones, son las responsables de la mayoría de energía producida en nuestro cuerpo. Entonces, sí, como les había mencionado, también produce varias sustancias intermediarias para poder realizar vías biosintéticas, como la que les había mencionado de la síntesis de ácido graso. Ahora, la parte final de la clase, que es la fosforilación oxidativa. Aquí es donde viene la verdadera ganancia de ATP. ¿Dónde dijimos que ocurría la fosforilación oxidativa,
Sí, ¿cómo? En el espacio intermembranoso. Oh, sí, relativamente sí, 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 pero no. En la membrana mitocondrial interna, creo que. En la membrana mitocondrial interna. Entonces, esta es mi célula. Esta es una mitocondria hecha a gran escala. Entonces, la glucólisis ocurre acá. El ciclo de Krebs ocurre acá. Y la fosforilación oxidativa ocurre acá, en la membrana mitocondrial interna. En sí, ¿por qué hablo de ahí? Bueno, porque ahí están localizadas las enzimas o sí, les podemos llamar enzimas que se encargan de realizar algo que se llama bombeo de protones. En sí, en la membrana vamos a tener una cadena de transportadores. Cadena porque vienen en secuencia. Y gracias a esos transportadores vamos a tener un flujo de electrones de un punto a un punto B. La energía libre de ese transporte de electrones, acoplado con el transporte de protones a través de la membrana, produce un potencial electroquímico. Ese flujo de protones en los canales proteicos es lo que causa la energía libre suficiente para que se haga la síntesis de ATP a través de una enzima llamada ATP sintasa, lo cual acopla el flujo de protones a la fosforilación del ADP. En los eucariotas, la fosforilación oxidativa ocurre en la mitocondria. Entonces, existen 4 complejos principales ubicados en la membrana mitocondrial interna. Imaginémonos que estamos en la mitocondria. Este es el espacio intermembranoso, esta es la matriz mitocondrial. Yo tengo acá mis complejos. Complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4 y por último la ATP sintasa. En resumen, lo que pasa acá. Doctora, Dígame. doctora, ¿lo puede repetir que no le comprendí ahí, fíjese? Ok, aquí te ves tu mitocondria. Sí, lo puede. Tu mitocondria, esta es tu mitocondria. Esta es la membrana mitocondrial externa, membrana mitocondrial interna, el espacio intermembranoso y la matriz mitocondrial. Ahora, dentro de la membrana mitocondrial interna, que es esta que está en rosadito, yo voy a tener que está atravesada por unas proteínas especiales que les vamos a llamar transportadores. Son complejos transportadores. Entonces, acá lo que ocurre básicamente es que van a venir mis transportadores de electrones, como por ejemplo el NADH, y va a dejar un electrón, 2 electrones, perdón, a este lado del transportador. Él se encarga de hacer que atraviese hacia el espacio intermembranoso.
Pero ocurre algo. Las cargas negativas y las cargas positivas se atraen. Entonces, al bombear yo electrones hacia acá, que es carga negativa, eso es lo que se refiere la diapositiva anterior, de que se produce un gradiente electroquímico, donde al final esos electrones bombeados van a traer a mi ion con carga positiva por excelencia, que es el protón hidrógeno. Entonces, el hidrógeno va a pasar de aquí hacia acá y se va a empezar a acumular en el espacio intermembranoso. ¿Por qué? Bueno, los electrones que yo puse acá van a pasar de un punto A un punto B de mi complejo, pero no se van a liberar en el espacio intermembranoso, sino que van a pasar al siguiente complejo y ayudar a bombear más protones. Ese bombeo de protones en cada uno de los complejos hace que haya una energía libre intensa. En el espacio intermembranoso. Toda esa energía que recogemos acá hace que al final de la cadena respiratoria nosotros tenemos una enzima llamada ATP sintasa, que requiere de mucha energía. O sea, esa energía libre es canalizada por la ATP sintasa, la cual empieza a bombear estos hidrógenos de regreso a la matriz mitocondrial, pero eso genera tanta energía que me ayuda a mí a fosforilar al ADP. ¿Qué significa fosforilar el ADP? Agregarle un grupo fosfato para obtener moléculas de ATP. Entonces, la cadena respiratoria básicamente consiste en usar electrones para bombear protones hacia el espacio intermembranoso. Ese gradiente que se produce, esa acumulación de protones, genera una gran cantidad de energía libre, lo cual activa a una enzima llamada ATP sintasa, que acopla el bombeo de regreso de los protones hidrógenos con la fosforilación del ADP y la consecuente producción de ATP. Entonces, en eso consiste de manera rapidita lo que es la fosforilación oxidativa. Lo voy a ir explicando de nuevo ahora con la diapositiva. Como ya les dije anteriormente, como es una cadena respiratoria, entonces ellos van a ir ocurriendo de una manera subsecuente. Van a ir del complejo 1 al complejo 2, pasando por un complejo Q, que es el complejo 2, luego al complejo 3 y por último el complejo 4, que tiene un tipo, el 3 y el 4 tienen base en el citocromo. Entonces aquí tenemos el complejo 1, que es donde llega el NADH y deposita sus electrones. Esos electrones van a ser captados por moléculas de hierro que van a movilizar los electrones de un punto A, que es a este lado donde está la matriz mitocondrial, hacia un punto B. Sin embargo, los electrones no los va a soltar, sino que va a bombear protones hacia el espacio intermembranoso. Recuerden que los protones son los que tienen carga positiva y los electrones son los que tienen carga negativa. Aquí existe un modelo de bombeo, ¿verdad?, donde la porción de hierro y azufre
se encargan de ayudar a despegar, ¿verdad? Los electrones, carga negativa, y ese movimiento de electrones de acá hacia acá ayuda al bombeo de hidrógeno hacia el espacio intermembranoso. Una vez que bombeamos el primer par de protones hacia el espacio intermembranoso, entonces los electrones que tenemos aquí son transferidos a complejo 2. En este complejo 2, cuando venimos del NADH, no se bombean protones, ¿verdad? Simplemente se estabiliza la molécula y se pasa al complejo 3. Sin embargo, si venimos si estamos utilizando el FADH, podemos tener algún tipo de bombeo de protones. Aquí tenemos el acoplamiento entre el complejo 1 y el complejo 2. Entonces, el complejo 1 recibe al transportador NADH, recibe sus electrones, bombea el primer par de protones y transfiere los electrones hacia el complejo número 2. O hacia el complejo Q, perdón. Cuando tenemos el FAD, este va a introducirse en el complejo 2 con el hierro y el sulfuro y van a enviar los electrones hacia el complejo Q, ¿verdad? Donde no ocurre todavía bombeo de hidrógeno. Luego este complejo Q lleva los electrones hacia el complejo 3 que tiene citocromo. Este citocromo hace un movimiento como de palanquita, ¿verdad? Para permitir el bombeo de protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranoso. Y el complejo 3 está asociado al ciclo Q, en el cual ocurre una oxidación del complejo anterior. Oxidación se refiere a que perdés electrones o perdés protones y lo que es el complejo 3 se reduce porque él gana los electrones. Ahora, el último complejo, que es en donde se bombean los últimos hidrógenos, es el complejo 4. Acá igualmente recibimos electrones y se bombea el último par de hidrógenos. Sin embargo, el complejo 4 tiene una particularidad. Aquí es donde aparece mi molécula de oxígeno. Uno pensaría que el oxígeno tiene una mayor participación en todo esto que es la cadena respiratoria. Pero nada que ver. El oxígeno lo único que hace es que cuando ya terminó toda la cadena respiratoria, recoge los electrones que venían desde el complejo 1 y se acopla con 2 moléculas de hidrógeno para producir una molécula de agua. Y este sería uno de mis productos finales de la fosforilación oxidativa. ¿Qué pasaría, chicos, si yo me quedo sin oxígeno? Ahora estoy en un incendio, estoy bajo el agua y ya no tengo oxígeno. ¿Qué creen ustedes pasaría con la cadena respiratoria? A ver, quiero escuchar a Reina. Ok, Natalie. Ustedes tienen la cadena respiratoria. Les acabo de explicar que en el cuarto complejo es donde aparece el oxígeno, que se lleva los 2 electrones que fueron depositados en el complejo 1 y forma una molécula de agua. Mi pregunta es,
¿Qué pasaría con la cadena respiratoria si yo no tuviera acceso al oxígeno? Muy bien, Reina. Entonces, se van a ir acumulando los electrones. Pero esto es como la fila para ir al banco. Si la gente no avanza, la fila se estanca, ¿no? Entonces, al final, lo que va a producir es un estancamiento de la cadena respiratoria, lo cual bloquea. Si nosotros no tenemos oxígeno, se bloquea por completo la cadena respiratoria. Lo voy a explicar de otra manera. Esta es mi matriz mitocondrial. Perdón, esta es mi membrana mitocondrial interna. Yo aquí tengo el complejo 1, el complejo 2, el complejo 3 y el complejo 4. Aquí viene el NADH. Y deposita 2 electrones que van a pasar de aquí para acá. Estos electrones de carga negativa van a procurar el bombeo de 2 protones hidrógenos de aquí para acá. Pero los electrones no se liberan, sino que pasan hacia el siguiente complejo, que es el complejo 2. En el complejo 2 no hay bombeo de hidrógeno, solo hay como pasamano de los electrones para pasar al complejo 3, que es el primer citocromo. Acá volvemos a tener un movimiento de electrones, el cual procura también el bombeo de hidrógeno. Acá. Mis electrones continúan en su paso hacia este era el 1, 2, 3, 4. En el cuarto, yo hago mi último bombeo de hidrógeno, pero yo necesito desocupar este lugar para que puedan llegar más electrones y continuar haciendo la cadena respiratoria. ¿Cómo hago esta eliminación de estos electrones? Entonces, ahí es donde llega mi molécula de agua, adopta a esos 2 electrones que de paso se casan con el hidrógeno y entonces esto se va a transformar en una molécula de agua. ¿Con qué propósito? Con el propósito de dejar libre a la cadena respiratoria. Si en algún momento yo me quedara sin oxígeno, yo no podría quitar de aquí los electrones. Entonces yo tendría electrones en esta parte, tendría electrones aquí, que no pueden avanzar a través de la cadena. Por lo tanto, si no hay avance de los electrones, no hay bombeo de protones. Y sin bombeo de protones, yo no tengo energía para activar la ATP sintasa. Entonces, sin oxígeno, yo no tengo ATP.
poco a poco mi célula va a ir muriendo, ¿verdad? Porque la célula necesita de mucho ATP para hacer todos sus procesos biológicos. No sé si eso les quedó claro. Igualmente voy a compartirles video donde vamos a consolidar toda esta información. Entonces, además de la cadena respiratoria, tenemos la enzima ATP sintasa, que es un complejo proteico que tiene múltiples subunidades, en la cual se acopla dos cosas. Esta es la matriz mitocondrial, esta es el espacio intermembranoso, donde tengo muchos protones. Entonces, esta ATP sintasa acopla lo que es el bombeo de hidrógeno de regreso hacia la matriz mitocondrial, lo cual genera una energía que es suficiente para yo fosforilar al ADP y por fin obtener mi ATP. Entonces, por cada 2 hidrógenos que yo reintroduzco a la matriz mitocondrial, voy a obtener una molécula de ATP. Y básicamente esa es la función de la ATP sintasa. Reintroducir el hidrógeno y usar ese gradiente, esa energía libre, para fosforilar al ADP y producir moléculas de mi moneda biológica. Ahora, esto ocurre de una manera compleja. Aquí podemos ver que hacia la matriz tenemos un gradiente negativo, hacia el espacio intermembranoso tenemos un gradiente positivo y tenemos una serie de transportadores que ayudan a tener la simetría. Entonces, acá en el centro pueden ver la ATP sintasa que cataliza la reentrada de hidrógeno y acopla esta reacción con la fosforilación. Aquí tenemos un grupo fosfato que se le agrega al ADP para producir ATP. Luego este ATP va a salir a través de otro traslocasa o antiportador, en la cual a la vez que se introduce ADP, se expele ATP para que sea utilizado en otras partes de la célula. Y bueno, eso es lo que correspondía a la fosforilación oxidativa. Ahora, quiero usar esta imagen. Denme chance. Bueno, acá. El NADH normalmente bombea, gracias a su electrón, cada NADH bombea 3 pares de hidrógeno, lo cual genera 3 pares, ¿verdad? Lo cual cuando reentra hacia la matriz mitocondrial produce 3 ATP. No, 4 bombea. Y produce 4 ATP. Cada NADH produce 4 ATP, 4 a 5. En cambio, el FAD, como inicia a partir del complejo 2, produce apenas 3 ATP. Es por eso que se hace el balance que vimos acá. ¿Verdad? Donde acá ponen 5 ATP, pero porque ponen 2 NADH. En realidad son 4. 4 ATP que se producen por cada NADH y 3 por cada FADH, ¿verdad? Y eso es lo que da el balance energético
de 30 ATP al final de la fosforilación oxidativa. Entonces, chicos, como conclusión, de la conferencia, tenemos que la respiración celular consiste en la oxidación final de nuestros combustibles biológicos. Primeramente, ellos tienen que ser degradados, ya sea en la glucólisis o en la beta-oxidación o en la transaminación. Y luego van a entrar a lo que es el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. El ciclo de Krebs son una serie de pasos en las cuales se oxidan varios metabolitos intermediarios y en los cuales se producen una gran cantidad de transportadores de electrones. Ya, el ciclo de Krebs no produce ATP, produce transportadores de electrones, que son necesarios para el siguiente paso, que es la fosforilación oxidativa. El ciclo de Krebs ocurre en la matriz mitocondrial, la fosforilación oxidativa ocurre en la membrana mitocondrial interna. Y cuando esta membrana mitocondrial interna con estos complejos o transportadores empiezan el bombeo de protones, eso va a producir un gradiente electroquímico que tiene suficiente energía libre para que se active una enzima llamada ATP sintasa. Esa ATP sintasa procura el retorno de los protones desde el espacio intermembranoso hasta la matriz mitocondrial, lo cual genera suficiente energía para fosforilar el ADP. Y este pasa de ADP a ATP. Luego el ATP va a usarse importadores para dirigirse fuera de la mitocondria a donde fuese necesario. ¿Qué más les puedo decir? Si yo me quedo sin oxígeno, el oxígeno lo utilizo para formar agua, que es el producto final de la fosforilación oxidativa. Si yo me quedo sin oxígeno, la cadena respiratoria se paraliza. Y también se paraliza el ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque se me va a acumular el NADH. Y ya dijimos que el NADH en grandes cantidades es un regulador alostérico negativo para el ciclo de Krebs. Entonces, como les decía, como la fila del banco, si no avanza el primero, todos los de atrás no avanzan y se conglomera y se estanca, ¿verdad? Mi fila. Lo mismo pasa con la cadena respiratoria y el ciclo de Krebs, que están íntimamente relacionados. Entonces, cuando, por ejemplo, ustedes hacen ejercicio, ocurre un poco eso dentro de los músculos. En los músculos se quedan sin oxígeno porque están consumiendo ATP a lo loco y mi cadena respiratoria se satura. Luego se satura el ciclo de Krebs. Entonces nos quedamos a nivel del acetil-CoA. El acetil-CoA bloquea la entrada, ¿verdad?, de más piruvato, pero como yo sigo necesitando energía porque sigo haciendo ejercicio, el piruvato pasa hacia la fermentación, que es la glucólisis anaeróbica. El problema es que a nivel del músculo, esa acumulación de ácido láctico de la glucólisis anaeróbica empieza a producir dolor. ¿Ya? Entonces, les acabo de explicar de por qué les da dolor cuando hacen ejercicio intenso, ¿verdad? Y no toman su pausa entre una serie y otra de ejercicio. Prácticamente se da porque se detiene la cadena respiratoria por falta de oxígeno, se detiene el ciclo de Krebs por la acumulación de transportadores de electrones, y lo que es mi piruvato se redirige hacia la glucólisis anaeróbica, provocando una gran cantidad de ácido láctico que causa dolor en el músculo. Ya luego, cuando ustedes hacen una pausa, respiran, ya llega el oxígeno, ya empieza a liberarse todo, ya empieza a trabajar el del banco, y pues todo vuelve a la normalidad. Y pues eso era todo el día de hoy. Vamos a tener varias actividades en la semana, muchachos. Hoy me voy a dedicar a actualizarles
actualizarles el aula virtual con las conferencias y todo, para que por favor se pongan las pilas, ¿verdad? Y pues que la nota refleje lo que verdaderamente saben. No lleguen a los lugares solamente a decir no sé, no sé, no sé. El punto que tenemos acá es que todos aprendamos un poco de lo que es la medicina. Y bueno, les agradezco mucho su asistencia. Se me va a hacer un poco difícil pasar asistencia porque tengo 3 grupos en uno el día de hoy. Pero sí, en la próxima sesión, en cada grupo voy a pedirles que por favor se conecten. En lo que es su grupo, en su grupo A, ¿hay algún representante de su grupo A hoy? No está, ahí está Noelia. Noelia. Ah, nos vamos a reunir, nos vamos a conectar hasta el martes, porque les voy a subir una asignación que quiero que la trabajen en la semana. Y vamos a hacer una prueba de esta conferencia. No sé ustedes si quieren el jueves o el próximo sábado. ¿Qué dicen? Bueno, el sábado, ok. Bueno, me voy a poner de acuerdo con cada grupo. Vamos a tener pruebas, vamos a tener seminario, van a hacer el rap del ciclo de Krebs. Lo siento, me gusta variar las actividades. Y bueno, todo eso se los voy a ir informando a través del aula virtual y del grupo de WhatsApp. Por hoy hemos terminado. De nuevo, gracias chicos, cuídense y que tengan una linda tarde. Bueno, casi noche. ¿Pregunta?